lecciones diarias. Es decir, ser santos en medio del mundo. En aquel entonces, él tenía 26 años, la gracia de Dios, buen humor y nada más. Pero a pesar de su profunda humildad y de saberse nada y menos que nada, puso toda su confianza en Dios y comenzó a hacer realidad aquello que le había hecho ver. Decía que la humildad es la base de todas las virtudes, y que reconociéndose hombres con pies de barro ante el Señor y confiando en la omnipotencia de Dios, conseguirían todo. La humildad que nuestro Padre nos hablaba, ya Santa Teresa había dicho que andar por caminos de humildad es andar por caminos de verdad. Claro, cuando un hombre se cree un poco más que lo que es, está mintiéndose a sí mismo, mintiendo a los demás. Ante un espíritu tan sincero, tan salvajemente sincero, como vivió nuestro Padre y nos enseñó a nosotros a vivir, pues no cabía en nuestro Padre una falta de humildad. No cabía, porque era una sinceridad salvaje la que vivía. La humildad, él sí que nos habló alguna vez de humildad de garabato, es de poner caras. La humildad es más profunda que un garabato. Es la humildad, saber quién es Dios y tener en cuenta quién somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Nada y un poco más. Nada y un poco más, pero muy poco más. Que sale barba, que sale cabello, pero un poco más, muy poco más. El hombre que está cerca de Dios forzosamente tiene que ser humilde, y la falta de humildad lógicamente separa de Dios, porque está equivocado, es mentira. Nuestro Padre no podía, por su vida interior, ser de otra manera, pero una humildad que le llevaba a exigir sus derechos, lógicamente, a exigir sus derechos, que no es una humildad que suponía una dejación de derechos, no. La humildad es saber quién es Dios y quién es uno, y obrar en consecuencia. Dile al Señor de verdad, de verdad, de verdad, desde el fondo de tu alma, lo que yo le tengo que decir con mucha vergüenza. Señor, yo no soy nada, no puedo nada, no valgo nada, no sé nada, no tengo nada, soy la nada, y tú eres el todo. Ponía el alma en la vida, no hablaba solo con palabras, hablaba con todo el cuerpo y con todo el alma. Y precisamente las piedras vibraban junto a él. Años más tarde, Dios le hizo ver que en la obra también tenían lugar las mujeres y los sacerdotes. Y realmente me impactó tanto que yo a la vez que le estaba viendo, estaba pensando, qué bonito vivir una vida entregada a Dios, solo para Dios. Como fruto de su afán por acercar todas las almas a Dios, los primeros miembros del Opus Dei pronto se fueron a comenzar la obra de Dios a otros países. Se marchaban con una maleta, un evangelio y un crucifijo, al estilo de los primeros cristianos. Lo que más me cautivó era su capacidad de querer y enseñarnos a querer incluso a nuestros enemigos, que es la base de la religión católica, pero que él nos enseñaba de una forma práctica. Decir que no tenemos que hablar mal de nadie, que no tenemos que odiar a nadie, que tenemos que querer a todos. Lo que más me llamó la atención de toda su personalidad es su magnanimidad. ¿Qué es magnanimidad? Su grandeza de corazón, su nobleza de alma. Claro, quizás sea conveniente decir qué es la magnanimidad. La gente lo titula. Yo entonces, cuando su magnanimidad me impresionó, yo no sabía ni que existía una virtud que así se llamaba, ni que esa virtud se llamaba de esa manera. Me ocurrió algo parecido a lo que me ocurriría si yo fuese por el campo y me encontrara con una piedra preciosa.
Yo la veía, no sabía siquiera que era una piedra preciosa, ni cómo se llamaba, pero me agradaba. Esto, algo parecido, análogo a esto, es lo que me ocurrió con nuestro padre. En la convivencia con él me encontré con esa virtud que no había visto nunca antes, ni he vuelto a vivir tampoco después. En 1946, José María trasladó su residencia a Roma. Para dar a la obra más carácter universal, quería estar cerca del Papa. De hecho, la primera vez que visitó Roma, una vez fundado el Opus Dei, estuvo toda la noche rezando junto a una ventana desde donde se veía el Vaticano. Bueno, pues el primer momento quiso que la obra fuera romana, precisamente por esto. Es importante porque en aquel tiempo, cuando se fundó la obra, y sobre todo en los años 30, pues había muchos quemas de conventos, mucho anticlericalismo, muchos problemas a la Iglesia en España, y él siempre dijo, desde el primer momento, no hemos venido a solucionar problemas de este momento, porque lo que nosotros, el mensaje de la obra es santificar el trabajo ordinario, y mientras haya hombres sobre la tierra habrá trabajo, y en todas partes del mundo. O sea, no se trata de solucionar problemas o por una situación especial que pasaba en toda España, y además hemos nacido, en la obra ha nacido siempre con entraña universal, y la forma de vivir la universalidad, la catolicidad, es Roma. Por eso quería que fuéramos muy romanos, muy romanos, no porque pudiéramos estar en Roma, sino que tuviéramos este pensamiento en el Papa y en Roma. Ayudemos a la Iglesia, sirvemos a la Iglesia, amemos a todos, y así andarán las cosas bien. ¿Y cómo andarán las cosas bien? ¿Y cómo ayudaremos a la Iglesia? Procurando, estamos en el tema de todos los días, cada uno vencerse a sí mismo. Esta fuerza que tiene la ropa hacia abajo, es decir, no señora, de arriba. Si con la gracia de Dios vencemos, estamos ayudando a los demás. You know, I think at my age, everybody needs a father. Creo que a mi edad todo el mundo necesita un padre. Es bueno saber que hay alguien que te sacará de cualquier aprieto cuando las cosas se complican. Yo estaba muy unida al mío y me afectó mucho su pérdida, pero aprendí mucho del espíritu del Opus Dei sobre filiación divina y del hecho de tener un padre que siempre está ahí. A pesar de las dificultades que atravesó durante su vida, José María Escrivá siempre predicó la alegría, como consecuencia de saber que Dios es nuestro Padre. Él la llamaba la alegría propia de los hijos de Dios. Entusiasmaba en abrirte grandes horizontes de amor de Dios, de darte a los demás, de cambiar el mundo, de hacerlo mejor, pero a la vez te daba un modo sencillo de hacerlo, cuidando de detalles pequeños. Te decía, por ejemplo, pues tienes que amar a Dios, pero ¿cómo? Cumpliendo el pequeño deber de cada instante y estando en lo que haces, ¿no? O darte a los demás, querer a los demás, pero ¿cómo? Con la sonrisa continua, sonriendo siempre, cuando tienes ganas y cuando no tienes ganas, siempre sonriendo. La alegría que debes tener no es esa que podríamos llamar fisiológica, de animal sano, sino otra sobrenatural, que procede de abandonar todo y abandonarte en los brazos amorosos de nuestro Padre Dios. No hay alegría. Piensa, hay un obstáculo entre Dios y yo. Casi siempre acertarás. Un consejo que os he repetido machaconamente. Estar alegres, siempre alegres. Que estén tristes los que no se consideran hijos de Dios.